Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de tarot consciente. Hola, mis queridos chicos y chicas de Capricornio, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta lectura es de tú y tu persona especial. Te voy a invitar como siempre que por favor te suscribas al canal. Esto es muy importante para mí. Si te gustaría retribuir de alguna forma, es gratuito suscribirse al canal. Y cuando estemos en los 50.000 suscriptores vamos a estar haciendo un vivo donde voy a estar contestando tus preguntas de péndulo y dándote un consejito de manera gratuita. También el descuento del mes de junio está en las lecturas de tarot consciente, así que si te gustaría tener la oportunidad de tener una lectura conmigo, te voy a invitar a que revises el sitio web que está aquí abajito en la descripción del video o me escribas a través del WhatsApp y yo puedo contestar tus dudas acerca de las lecturas de tarot consciente. Así que eso, vamos a dar un segundito para tirar las cartas. Muchísimas gracias como siempre por estar acá, querido Capricornio. Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Me muero de amor de Natalia Oreiro y Enamorado de ti de Gloop. Así que vamos a entrar a analizar de forma profunda esto. Vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura. Y también al final de la lectura vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Ya se nos devela algo. Un paje de copas haciendo una oferta de amor o pidiendo unas disculpas. Vamos a observar. Vamos a correr un poquitito las cartas. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Ok, lo primero que tenemos es el 7 de espadas. Lo que me están indicando es un sentido de traición y esto a ti te hizo bastante mal, te causó un dolor terrible. En eso nos desempoderamos, posiblemente hubo separación entre ustedes. Tu persona está intentando pararse a partir de lo que ha pasado ahí entre ustedes y hacer esta oferta de amor, pero ojo, que está la energía del diablo entre ustedes. La tenemos que... Disculpen ahí, la tenemos que entrar a observar. No se me vayan todavía. Vamos a ver de qué se trata porque la energía está un poco confusa. Hay arrepentimiento, por lo tanto, me da la impresión de que este paje de copas lo que viene a ofrecer es unas disculpas. Ojo, con esta carta del diablo, que sean lágrimas de cocodrilo. Bien. Tu energía está complicada, está muy dura. Hay un proceso de sanación que hay que hacer. Tu persona sí te quiere, pero ojo, eso no significa que la conexión sea conveniente para nosotros, ¿ok? Antes de sacar más cartas del tarot, vamos a mirar un segundito más las cartas oráculo. Me gustaría entrar a mirar ciertas cartas oráculos que nos pueden indicar un poco más la naturaleza o la situación de esta conexión. Siempre con la carta del diablo es un signo de advertencia. Así que le vamos a poner un poquitito de ojo que hace el diablo acá. Le vamos a pedir a los guías que nos clarifiquen esta energía del diablo. Bien, dentro del futuro próximo dice, decide claramente qué es lo que tú quieres para que pueda venir hacia ti. Sí vemos energías de almas gemelas, pero te dice a ti, ámate a ti mismo primero. Bien. Nos confirman, sí, esta es tu alma gemela, pero ojo, un alma gemela no nos va a maltratar nunca en la vida. Eso no es un alma gemela, ¿ok? Es una relación kármica de la cual tenemos que venir a aprender amor propio, ¿bien? Ojo, malos entendidos pueden haber en cualquier parte, ¿ok? Eso pasa. Por eso es principal y primordial la comunicación, que en este minuto no está habiendo mucha. De hecho, posiblemente están en silencio. Para algunos de ustedes me dicen que están siendo bloqueados en las redes sociales, posiblemente. Bien, con la carta de... Siento que son malentendidos. Vamos a observar de qué se trata. Tenemos la carta de la mariposa, tenemos la carta de el hacha, que nos indica separación o detener un patrón, y también nos indica la carta del amor, que es el amor incondicional, ¿ok? También este es el amor propio. ¿Dónde está nuestro amor propio? Bien. Esto nos puede llevar a la evolución, a una siguiente fase de esta conexión, así que quédense atentos. Vamos a mirar de qué se trata. La energía está complicada, sin embargo, siento que aquí no todo está perdido. Vamos a mirar un poco más de lleno. Ok, habiendo entendido esto, guías espirituales, de qué se trata la energía del diablo en esta lectura. ¿Qué se trata la energía del diablo en esta lectura? ¿De qué se trata la energía del diablo?
Bien, nos dicen que hay algo que no está avanzando. Esto significa todavía estamos en patrones, bien, de conducta, de miedo, que nos están reteniendo o que están reteniendo esta persona en particular de hacer una oferta de estabilidad que quiere hacer contigo, ¿ok? Me gustaría que nos den una carta más, guías espirituales, de qué se trata esto. Bien, hay ciertos ciclos que tiene que cerrar tu persona, bien, que son los que no te dan la posibilidad de ofrecer cierta estabilidad. Tu persona tiene dificultad cerrando ciclos, que es una energía que nos han estado tirando bastante durante las semanas anteriores. Es momento de cerrar ciclos, lo que nos muestra la energía de cerrar ciclos durante este periodo. Bien, esa es la energía general, especialmente aquellos con los que tiene que ver con malentendidos. Vamos a mirar un poco más tu posición y luego vamos a observar la de tu persona especial. Sientes muchas decepciones del pasado y que hay muchos impedimentos entre ustedes dos. Hay mucha frustración en tu corazón. Te han herido bastante en el pasado, especialmente a partir de la situación que los ha separado. Ya estás pensando en liberarte. Dices, bueno, a pesar de que sea un alma gemela para mí, que lo podría llegar a pasar bien con esta persona, no me está dando frutos y quisieras una nueva oportunidad. Ya seas con otra persona o ya seas con esta persona. Es como comenzar fresco. Por eso nos dan cartas de nuevos comienzos. La carta del loco, en las de pentáculos, la carta de la muerte, la rueda de la fortuna. Bien, son cartas que van cerrando ciclos y van dando nuevos comienzos a ambos pajes que tenemos acá. Tu persona quiere tomar acción sobre ti, vamos a observar un poco más. Hay cosas que no se están diciendo. Lo que duele acá es el silencio, la dificultad del silencio. Bien, con la energía del mago, insisto, tu persona quiere manifestar algo contigo, se proyecta, pero ese dos de bastos que tenemos acá nos está hablando de proyección, de planeación y todavía no se está llevando a cabo. Pero vemos que después de un viaje que está haciendo, puede entrar a manifestar cierta acción hacia ti. Me gustaría saber de qué se trata un poco más todo esto. Bien, tenemos dos pajes y tenemos dos caballeros. Ambos dos pajes y dos caballeros en la energía de tu persona especial nos están hablando del paje de bastos, que nos habla de deseos, bien, y el caballero y el paje de copas. Hacer ofertas de amor, pedir disculpas. Siento que tu persona te quiere pedir disculpas por también no poder cerrar este ciclo. Bien, ya se está comenzando a liberar también de esta energía del diablo y se está pudiendo comenzar a acercar a ti de otra forma. Vamos a seguir observando de qué se trata todo esto. Me gustaría tener un par más de cartas oráculo, pero antes de eso vamos a observar cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta conexión. Puedes estar lidiando con un Escorpio, un Tauro, un Sagitario nuevamente, o un Leo. Recuerden, no son determinantes ni limitantes. Si es que el signo que estás buscando acá no aparece, no significa que esta lectura no sea para ti, Capricornio. Bien. Muchas gracias, guías espirituales. Vamos a mirar un poco más. Lo que sí siento, energías fuertes como de malentendidos, que no nos estamos hablando muy claros. Así que lo que nos está pidiendo la lectura en particular es dar el espacio a la conversación, ya que no hay muchas cartas de copas. Dar el espacio a la conversación y ver qué es lo que tiene esta persona para decir, porque siento que acá vienen unas disculpas en camino. Vamos a observar de todas formas, ¿ok? Lamentablemente no estoy disponible emocionalmente por ahora, quizá por eso es que por eso es que se han dado problemas entre ustedes y tu persona todavía no esté hablando y hay un sentido de traición, ¿no? De frustración, porque tu persona me dice, no estoy emocionalmente disponible ahora, pero sé que esta es una conexión de almas gemelas. Sin embargo, es hora de cerrar el ciclo. Bien, nunca quise herirte, te pido disculpas. Lamento no estar ahí para ti cuando lo necesitaste. Por orgullo no te digo que te amo y te odio, pero no puedo vivir sin tu amor. Se reconoce como almas gemelas, pero aparentemente el gran impedimento que tiene tu persona es que no está emocionalmente disponible. Yo lo veo tomando acción más adelante, pero todo tiene que ir pasando a tiempos divinos también, cuando tu persona esté preparada para recibir esto, porque nos dice emocionalmente no estoy disponible ahora. Entonces la pregunta es para nosotros, Capricornio. ¿Por qué tenemos la tendencia a caer con personas o tener conexiones con personas que no están emocionalmente disponibles por ahora, a pesar de ser almas gemelas nuestras, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje que tengo que tener detrás de esto? Por orgullo no te digo que te amo, claro que sí, hay una especie de rechazo. Y son son ideas un poco opuestas. Si pueden ver acá, este caballero de bastos va mirando hacia un lado y el caballero de copas va mirando hacia el otro. Lo que hace y lo que siente están en disonancia, ¿ok? Esas cosas están en disonancia.
Vamos a invitarte a que te hagas una pregunta con respecto a esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la pregunta de Capricornio y cuáles van a ser las cartas que van a contestar la pregunta de Capricornio? Vamos a ver ahora si es que esto es conveniente para ti. Bien, no depende de nosotros ni del tarot decirte qué es lo que tienes que hacer, pero sin embargo podemos permitirnos recibir guía de los ángeles, ¿ok? Te dice, espera, gana un poco más de información. ¿Qué nos está diciendo esta carta? Hay cosas que todavía no sabemos. ¿Por qué? Porque no hay mucha comunicación. Pero acá es poco probable que esto vaya hacia más adelante. ¿Por qué? Porque vemos que esta persona no está emocionalmente disponible para ahora. Emocionalmente para ti ahora. Eso no significa que más adelante no. Bien, pero nos dicen por ahora, por el momento. Bien, por el momento. Aparentemente es momento de amarse a uno mismo primero y seguir trabajando en uno mismo. Pide ayuda a los demás también. Me siento mal, necesito ayuda, está bien. Y la abundancia llegará a ti. Pide ayuda y la abundancia llegará a ti. Esa ayuda que estás buscando ayudará. Bien, dentro del futuro próximo. Me gustaría una carta más. Y nos dice, dentro del futuro próximo podemos ver cambios muy felices cuando comenzamos a enfocarnos en nosotros también. En nuestra felicidad no depende de lo que haga, quiera o no el otro con respecto a mí, sino que lo que yo hago, siento, pienso con respecto a mí. Bien, una energía mucho más empoderada. Vamos a ver, Capricornio, ¿cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Capricornio? Lo vemos queriendo tomar acción. Hay disyuntiva. Me gustaría ver un poco más de qué se trata esto. ¿Okay? Ojo, 3 de copas. Puede ser que estemos lidiando con una persona que está en un triángulo amoroso. Bien. Sigue tu intuición. Ojo, esta persona está muy herida, por eso no está emocionalmente disponible por ahora. Esto es la energía actual. Más adelante la podemos ver cambiando. ¿Por qué? Porque si bien viene con un perdón, siento que quieren pedirte disculpas. Bien, por esto, por no estar emocionalmente disponible ahora. Tenemos el as de espadas, tenemos el as de copas. Bien, quieren hablar, comunicarse acerca de cómo se sienten. Este as de copas lo puede llevar a otra cosa más adelante, pero siento que tu persona va a decir, mira, esta es la razón del por qué yo no estoy manifestando algo más potente contigo por el momento. Bien, quizá te va a decir, quizá lo quiero después, o no, y ahí depende de nosotros lo que queremos hacer con esa información, ¿no? Pero ojo, tu persona ha sido herida en el pasado y está comenzando a sanar. Y es por eso que a ti no te quiere entregar un corazón que esté roto o dañado, sino que te quiere entregar un corazón que esté libre de esos dolores, ¿no? Libre de esas espadas. Puede ser una conexión más espiritual. Por eso no está emocionalmente disponible por ahora. Tiene que sanar. Esto puede cambiar más adelante. Ojo, que no quiere decir que nos tenemos que quedar esperando aquí. Bien, pero comunicación viene acerca de expresar algo que está en el corazón. Bien, alguna disculpa quizás. Vamos a mirar qué consejos están para ti el día de hoy, Capricornio. Dice cuestión de actitud. Recuerda enfocarte en ti siempre. Nos dice, nuestra alma gemela nos dice, oye, enfócate en ti primero, porque eso es lo que estoy haciendo yo también, ¿ok? Algunas veces es bueno pedir ayuda, no podemos luchar todas las batallas nosotros solos en silencio. Si sientes, por ejemplo, que lo que necesitas es terapia, vale, terapéate. Bien. Si necesitas conversar con tu mejor amiga, llama a tu mejor amiga, vamos a tomarnos un café. Necesito ayuda, necesito compañía, por ejemplo. Bien, la pregunta es para ti. Este es el tiempo para preguntarse, ¿es esto lo que realmente quiero para mí? Ya vemos cuál es la energía para esta persona, pero una cosa totalmente distinta. Es lo que tú quieres para ti y esa es la cuestión de actitud. Capricornio, ¿qué quiero yo para mí? ¿Me hace sentido? A pesar de todas las heridas, porque yo te veo a ti sufriendo. A pesar de todas las heridas que hemos querido o hemos tenido con esta persona, ¿quiero seguir manifestando esto o ya es hora de cerrar el ciclo? Bien. ¿Cuál es el ciclo que tengo que cerrar? ¿Cuál es el patrón repetitivo que estoy manifestando que tengo que cerrar? Esa pregunta es para mí. No para el otro, de si el otro quiere estar conmigo o no, o qué es lo que está pasando con el otro. Las preguntas me las hago a mí, Capricornio. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que a mí me pasa con esto? ¿Ok? Muchas gracias por estar acá. No se olviden de revisar el descuento del mes, ya que las lecturas de Tarot Consciente están en descuento durante el mes de junio. Bien, nos vamos a ver pronto con otra nueva lectura. Muchísimas gracias por estar acá como siempre. Un abrazo desde el alma. Namaste.
Muchas gracias por pasarte por mi canal, espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador en los mismos comentarios del video. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.